Hola, saludos a todos. De nuevo en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro compañero de Mindalia, Alfredo, que va a entrevistar a José Luis Kabouli en el espacio titulado Encuentra la raíz de tus miedos y fobias en vidas pasadas. José Luis Kabouli es licenciado en medicina, pero se especializa en cirugía plástica y reparadora. En 1988 abandona el ejercicio de la cirugía para dedicarse al desarrollo de la terapia de vidas pasadas. En los años 90 comienza la formación de profesionales en esta técnica en Argentina, México, Venezuela y España, en los cuales se ha entrenado a más de 500 terapeutas. Ha publicado asimismo 7 libros sobre distintos aspectos de esta temática. Mindalia está de enhorabuena porque hemos aumentado a 6 directos diarios para que fluya más información consciente hacia ti desde todos los rincones del mundo. Infórmate de los distintos horarios entrando en nuestra web www.mindaliatelevisión.com y participa con tus preguntas en los directos. Gracias a ti, a tu apoyo, Mindalia sigue creciendo y ayudando con más información consciente. También queremos informarte, una noticia muy especial, en muy pocos días Mindalia alcanzará el 1.000.000 de suscriptores y queremos celebrarlo contigo, que seas el protagonista. Todo ello a través de varias mesas redondas con vosotros, los espectadores. Nos podéis contar vuestras experiencias, nos podéis decir también si queréis aparecer en directo con nosotros. Simplemente hay que rellenar un formulario que pondremos ahora en el chat y que es www.mindaliatelevisión.com/millón en esa sección de la web, y así podréis formar parte de la historia de Mindalia Televisión. Para participar en directo, no olvidéis y hablar con nosotros, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestras pantallas, hacer vuestras preguntas a José Luis y durante la entrevista las irá contestando Alfredo. Selecciona las preguntas y las irá contestando José Luis. El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Poner, muy importante, la palabra pregunta, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta en cuestión. Y vamos a dar paso, en este caso, a Alfredo Alcázar y a José Luis Kabouli en el espacio Encuentra la raíz de tus miedos y fobias en vidas pasadas. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, John, por estar en esta ocasión de nuevo asistiendo. Y te diría que hay un pequeño eco, hay alguna reverberación que tenemos que controlar. Una vez que lo localices, pues haz lo necesario. Y también gracias a José Luis Kabouli, el doctor Kabouli, que está con nosotros para hablar de algo muy interesante, que es cómo buscar encontrar la raíz de nuestros miedos y fobias vidas pasadas. Bienvenido, doctor. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Gracias, John, también por tu presentación. ¿Cómo estás? Pues estamos estupendamente bien. Cada vez que te vemos estamos mucho y mucho mejor. Sí. Pero vamos a entrar directamente en materia. También podéis, como ha dicho John, hacer vuestras preguntas. Iremos seleccionándolas y haciéndoselas a José Luis Kabouli a lo largo de esta hora en la que vamos a hablar con él. Vamos a empezar por donde se debe empezar siempre, el principio de todo. Pero el principio parece que está muy lejos a veces, porque las fobias y nuestros miedos de hoy, de nuestra vida hoy en día, puede que ocurrieran hace muchas vidas. ¿Es así, José Luis? Así es, pero aquello que desde la visión común, cotidiana, nos parece muy lejano y remoto, en realidad está aquí ahora con nosotros, porque el secreto y la clave para entender lo que sucede es que para el alma el tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa que desde nuestro punto de vista del cuerpo físico haya ocurrido hace 10.000 años atrás, para el alma es como si recién acabase de ocurrir, hace un segundo, ¿no? Entonces, eso que de pronto parece tan lejano, resulta que está aquí con nosotros todo el tiempo. Determinante lo que acabas de decir, el alma no sabe de tiempo, con lo cual tiene mucho tiempo, porque no existe el tiempo, supongo. Es casi un trabalenguas, pero creo que es así. Y para ese alma que va migrando de cuerpo en cuerpo, de vehículo en vehículo, para poder experimentar, para poder aprender y recordar de alguna forma lo que es y llegar a esa fuente final, es un periplo sin tiempo. No hay tiempo en esta historia, ¿no? Así es. Es difícil entenderlo desde nuestra concepción cotidiana, porque estamos sujetos al tiempo físico nosotros. Pero esto lo vemos, por ejemplo, en el universo. Hace poco, para que se entienda,
A ver, hace poco un físico decía que cuando en un agujero negro transcurre una milésima de segundo, fuera del agujero negro el universo se expandió 1.000 millones de años. Imagínate entonces, esto lo trasladamos al alma, ¿no? Cuando en la dimensión del alma a lo mejor pasó un milisegundo, aquí pasaron muchas vidas en el cuerpo físico. Bien, me dicen de producción que te eches un poquito más hacia tu izquierda para poder centrarte mejor en la pantalla. Un poquito más hacia tu izquierda. Listo, ya está. Ahí estamos. Vamos a continuar hablando de esto tan interesante porque en este receptáculo que se llama cuerpo, que es el vehículo que nos permite vivenciar la vida física a través de nuestras experiencias cotidianas, pues sí que se vive el tiempo, se vive el espacio y se vive el tiempo. Y esto sí que de alguna forma complica nuestra experiencia porque parece que, pero en realidad no. A ver, explica esta dicotomía que existe en nuestras vidas. Sí. Es inevitable porque crecemos en un cuerpo, el cuerpo tiene cambios, el cuerpo crece, se desarrolla, envejece, tenemos un almanaque, un calendario que lo necesitamos para nuestra vida cotidiana, para los hechos prácticos. Pero mientras nosotros estamos aquí en este cuerpo, el alma ya lleva acumuladas muchas experiencias. Y muchas de estas experiencias han sido traumáticas. Y como en el momento en que ocurrió el hecho no se pudo resolver, la conciencia o una parte del alma queda atrapada, como si dijéramos, en un instante del tiempo y del espacio. Entonces, por una parte, estamos aquí, en este cuerpo físico, viviendo la experiencia de esta vida, pero al mismo tiempo hay otra parte de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestra alma, que está atrapada en decenas de experiencias que porque no se pudieron resolver en el momento original, se produjo un atrapamiento. Es decir, hay una parte de la conciencia que queda atrapada en la experiencia que no pudo resolver. Y como no existe el tiempo, esa experiencia está aquí ahora con nosotros, ¿no? Y para alcanzar el conocimiento de eso que ocurrió en un pasado, según nuestra percepción del tiempo en esta vida física, se utiliza la regresión a vidas pasadas, esa técnica que tú practicas, ¿no? Correcto. Esa es la técnica, pero en realidad, ¿no es cierto?, tenemos que, si bien puede existir cierto temor, aprehensión o desconocimiento y fantasía de cómo funciona esto, es muy fácil. Todo está aquí ahora con nosotros, todo está a nivel inconsciente en nuestra alma. De modo que lo que nosotros llamamos regresión, en realidad es traer a la conciencia física lo que ya está sucediendo en el alma. No sé si me comprendes con esto, ¿no? Es difícil de comprender, es decir, cuando estamos en el día a día, cuando estamos tocando, oliendo, viendo, sintiendo, es difícil de comprender que esto ocurra al mismo tiempo que nos estamos viendo evolucionar físicamente. Vamos a explorar este concepto para poder llegar mejor a él. Sí, bueno, te voy a dar el ejemplo clásico, porque además estamos hablando de fobias, básicamente, y de miedos, aunque ya sabemos que la técnica abarca mucho más. Cuando una persona, de pronto, no puede entrar en un ascensor porque siente ahogo, porque siente asfixia, porque siente taquicardia y porque siente la sensación de muerte inminente, lo que está sucediendo es que en otra dimensión, en otro nivel, en el plano subconsciente, hay una parte del alma que está reviviendo la agonía de una muerte anterior donde murió atrapada, por ejemplo, en un enterramiento vivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La visión del lugar cerrado del ascensor, y particularmente ahora que los modernos son herméticos, rememora a nivel inconsciente la experiencia original. Entonces, las sensaciones que estamos viviendo en ese momento pertenecen a la parte del alma que quedó atrapada en esa agonía. Es decir, hay una parte de nosotros que todavía no murió. En realidad es eso. Y entonces la persona lo que experimenta es las sensaciones que está teniendo mientras siente la asfixia, mientras está muriendo enterrada viva. Y precisamente esa sensación que tenemos en la vida física es parte de esa, digamos, ese problema, esa crisis que tiene el alma, ¿no? En algún momento. Correcto. Los síntomas, las sensaciones que tenemos, en particular, cuanto más inexplicable es un síntoma,
más alta es la probabilidad de que se esté originando en una experiencia que no se resolvió. El síntoma de ahogo, de asfixia, cuando uno va a entrar en el ascensor, no es por el ascensor, sino porque el ascensor reactivó la experiencia donde el alma o la persona murió atrapada, enterrada viva. Y cuando en una regresión comprendemos esto, vamos hacia ese sitio, lugar, emoción, no sé exactamente cómo definirlo, por esto del tiempo y del espacio, que funciona de otra manera allá que aquí. Bueno, es que tampoco hay allá. Bueno, me hago un lío. La cuestión es, cuando estamos en una regresión, podemos aliviar eso, podemos reconocerlo, reconstruirlo y liberarlo, ¿es así? Así es, pero te voy a decir una cosa, Alfredo, es más que reconocerlo, es revivirlo, porque lo increíble de esta técnica es que de pronto la persona se encuentra reviviendo la experiencia como si estuviese allí. Entonces, ¿esto qué ocurre? Esto le da la posibilidad al alma de terminar con lo que no pudo hacer ahí, porque en ese momento el cuerpo se murió y no hubo forma de hacer terapia. Entonces, ¿cómo hace el alma? A través de este cuerpo que tenemos hoy, es como puede completar la experiencia. Es como que una parte del alma se quedó sin cuerpo. Ahora, yo pongo este cuerpo en la regresión para que el alma termine de hacer lo que no pudo hacer en el momento original y salir de allí definitivamente. Es, digamos, salir del cajón, por alguna forma, ¿no? Eso me da pie a mi primera pregunta del público. Ya doy paso a las preguntas de las personas que están viéndote en otros lugares del mundo. Iré intercalando, como decía al principio, estas preguntas para poder satisfacer la curiosidad y la falta de conocimiento de lo que estamos hablando o ahondar sobre él si hay gente que sabe. Evidentemente hay mucha que sabe de lo que estamos hablando, las regresiones. Nieves Nieto, desde España, dice, ¿se corre verdadero peligro en una regresión? No, de ninguna manera. Esto, como lo decía antes, es parte de la fantasía, ¿no es cierto? No hay ningún riesgo en la regresión porque en realidad si tú estás atrapada en una experiencia, ya estás ahí, ya estás atrapada. Si tienes síntomas que no se pueden resolver, ya estás en una experiencia. Y lo que va a suceder con la regresión es que finalmente vas a terminar de salir de allí. El riesgo no existe porque en realidad el problema ya está, ya te moriste a lo mejor en una vida pasada, y todavía tu alma está atrapada allí. ¿Comprendes? Ahí dices a lo largo de esta conversación, José Luis, que hay un punto crucial o muchos puntos cruciales que son crisis existenciales del alma, allá donde fuera, en cuanto a que ha habido una crisis que ha quedado ahí impregnada y se va pasando de vida en vida. Y esta pregunta que también viene del público desde España, ¿cómo llevas a la persona en una regresión a ese momento crucial en el que descubre, en el que se siente, se vivencia esta crisis que ocurrió en algún momento? Perfecto. Mira, para mí es muy sencillo, ¿no? Porque yo tomo el síntoma como la señal de que está ocurriendo una experiencia. El síntoma de la persona, digamos, vamos a ir con el ejemplo este de la claustrofobia, la sensación de asfixia y de ahogo. Esa asfixia y ese ahogo viene de la experiencia. Entonces lo que tenemos que hacer es profundizar el síntoma, porque el síntoma de alguna manera atraviesa la barrera del inconsciente, llega a la experiencia, identifica la experiencia que el alma tiene que trabajar y la traemos al cuerpo para terminar de hacer lo que se necesite hacer. Digamos que el síntoma de alguna manera es el identificador de la experiencia que el alma necesita trabajar. Marimir desde Argentina te pregunta qué herramientas nos sirven para defendernos de estas fobias, fobias y miedos ancestrales que va arrastrando nuestro alma de vida en vida. ¿Qué herramientas tenemos aquí para poder defendernos con eso? Bueno, no es que haya que defenderse, hay que terminar con la experiencia original. No obstante, hay que decir que hay otras técnicas que muchas veces surten efecto, pero cuando las diversas técnicas empleadas no logran resultados, la regresión es infalible, porque el síntoma que no se puede resolver por las terapias habituales se debe a que está originado en una experiencia que no pertenece al marco de esta vida. Puede ser del nacimiento también, puede ser de la vida fetal, pero también puede ser de vidas pasadas. Entonces, esta es una herramienta única porque nos permite ir directamente a la experiencia original que es responsable del síntoma que estoy experimentando en esta vida.
hay algún dato que me gustaría dar, doctor Kabouli, en cuanto a la experiencia que tienes de cara a las regresiones, porque hay gente, evidentemente, que no conoce tu labor, pero me gustaría que diéramos ese dato. ¿Cuántas regresiones has hecho desde que empezaste a hacer regresiones a personas de todo el mundo? Mira, ya perdí la cuenta, pero son más de 7.000. Más de 7.000 regresiones, estamos hablando de sesiones de 2 horas, ¿no es cierto? Sé que estamos hablando de por lo menos 14.000 horas de trabajo, ¿no? ¿Y hay algún hilo conductor, José Luis, que te permita, digamos, detectar denominadores comunes en todas esas 7.000 regresiones que has hecho? Hay cosas que dices, esto pues es similar a aquello otro, aunque sean personas distintas. Es decir, hay un alma, eso está asegurado, ¿no? Eso está asegurado, no queda ninguna duda, porque la persona, esto es lo interesante, es como el actor. La persona puede atravesar por distintas vidas, pero siempre se siente ella misma. Es decir, yo soy siempre el mismo. Yo fui yo, soy yo y seré yo siempre el mismo. En otro cuerpo, pero sigo siendo yo. Como el actor sigue siendo el actor, a pesar de que puede representar variados personajes a lo largo de su carrera. Una de las cuestiones importantes en cuanto a esas crisis que va sufriendo el alma es el momento justo de la muerte. ¿Podrías hablarnos de ese momento? El momento de la muerte es algo fundamental. Disculpa que pierdo los auriculares. Sin problemas. El momento de la muerte es trascendental. Primero, porque es necesario, fundamental, trabajar ese momento en el trabajo con la regresión, porque ninguna vida pasada está terminada si no se trabaja la muerte en esa vida pasada. Pero además, vivenciando la experiencia de la muerte, tenemos la oportunidad única de vivenciar en forma íntima e intrínseca la continuidad de la experiencia más allá, la continuidad de la conciencia, más allá de la muerte. Estoy teniendo un pequeño retorno en este momento. A ver si le pueden quitar ese retorno, si no, quítate los auriculares directamente para que no tengas ese retorno y me escuchas a través de altavoces. ¿Me escuchas ahora bien? Tendría que quitar el micrófono, mejor lo dejamos así porque... Vale, a ver si nuestro compañero John puede solucionar, por favor, ese problema de retorno que tenemos desde el principio, que es molesto. Ahora, con un auricular estoy bien. Bueno, entonces decía que la vivencia de la muerte es trascendental, ¿no? Porque es, como decía Elizabeth Kubler-Ross, es la etapa final del crecimiento, ¿no? Es como es el examen final, es donde el momento en el cual se juega toda una vida, toda una encarnación. Y lo importante es que aprendemos, a través del trabajo con la regresión, aprendemos a morir. Lo increíble es que la muerte es una experiencia de vida. La muerte debe ser vivida, porque así como la vida tiene una entrada, que es el nacimiento, la muerte es la salida de esta vida, y tiene que ser vivida. Y como te decía antes, experimentar la muerte en la terapia de regresión le da a la persona la certeza de la continuidad de la conciencia. Es muy sencillo. Tú experimentas la muerte en una vida pasada, te ves fuera del cuerpo, puedes contemplar tu cuerpo allí, muerto, inerte, y sin embargo tú sigues pensando, sigues viviendo y ves cómo te vas alejando de ese cuerpo, ¿no? Entonces esto es fundamental porque termina con el miedo a la muerte, cuando compruebas en ti mismo tu existencia más allá del cuerpo. ¿Y cómo lleva el terapeuta a esta persona justamente a su muerte? Porque el camino no es vamos a ir hacia tu muerte, vamos a... no. ¿Cómo es? Mira, esto es muy sencillo. La persona llega sola, porque cuando estás en regresión y si de pronto vives una experiencia traumática, como puede ser una muerte en la horca, o una muerte enterrado vivo en la hoguera, o, también puede ser una muerte placentera, ¿no es cierto?, rodeado de los familiares, pero el transcurso, el desarrollo de la experiencia lleva en forma natural a la persona a experimentar el momento de la muerte. En su gran mayoría, las personas llegan en forma espontánea a ese momento cuando llegan al final de esa experiencia. Es decir, no hay necesidad de llevarla allí ex profeso.
Bueno, vamos a empezar a hablar de algo que tiene que ver con la particularidad, ya que conocemos de forma general la regresión, cómo aplicarla y cómo se llega al momento en el que se vivencia la muerte. Una última pregunta antes de empezar con más preguntas de las personas que quieren saber cosas específicas sobre ellas mismas y podemos ser extensivas a otras en forma de fobia o de miedo. Pero la pregunta que te quería hacer en cuanto a la muerte se refiere es cuando una persona muere en la regresión, es algo que puede ser muy impactante, es muy transformador, puede ser liberador o no, eso ya cada cual puede juzgarlo según lo haya experimentado, pero en todo caso, en todo momento, cualquier experiencia de muerte tiene que ser muy traumática también, poder vivirlo eso. Bueno, en realidad lo que es traumático no es la muerte en sí misma, sino la experiencia que lleva a la muerte, ¿no? Y en general el miedo está allí, la manera en que se va a morir, la experiencia que te va a llevar a la muerte. Como, a ver, morir en una hoguera no es nada sencillo, no es nada fácil, es terrorífico, ¿no? Que te corten la cabeza, eso es experiencia terrorífica, ¿no? Entonces, lo inicial, lo terrible, lo traumático es en la experiencia que termina con la muerte, porque cuando llega el momento de la muerte es la liberación. Tú lo vas a ver, por ejemplo, en experiencias así, muy traumáticas, donde la persona está realmente en crisis, está sufriendo o se está ahogando, y de pronto el cuerpo se muere y desaparecen todos los síntomas. La persona experimenta un alivio inmediato, ¿no? Porque todo eso pertenecía justamente a la agonía. De modo que las personas, una vez que atraviesan la experiencia de la muerte, todas manifiestan lo mismo, que es el alivio, ¿no es cierto?, de haber terminado con esa experiencia tan dolorosa. Y por otro lado tenemos las consecuencias positivas, ¿no? Voy a dar dos ejemplos nada más para no robar tiempo. Una paciente, una mujer hace muchos años que trabajó mucho conmigo y vivenció muchas muertes en vidas pasadas, y un día me dijo, dice, yo el día que me vaya a morir, yo ya sé lo que tengo que hacer, dice, porque la muerte es algo que lo tengo muy vivido. Mira la expresión que utilizó, es algo que lo tengo muy vivido. Claro, a través de experiencias de muerte en vidas pasadas, ya sabía cómo hacerlo. Y otra reflexión de un hombre común, un hombre de la calle que no tenía ningún conocimiento de la vida espiritual, que vino para resolver un tema que lo acuciaba, y experimentó una muerte en vida pasada, y cuando volvió a la segunda sesión me dice, descubrí que más allá de esta vida cotidiana hay una realidad más valiosa y trascendente. Y eso le cambió la vida. Claro, es un resentir de algo que es importante y nos lleva hacia un punto distinto en el que estamos de forma inmediata. También es un proceso. Vamos en ese proceso que te comentaba antes de ir a lo específico de lo que nos cuentan las personas en todo el mundo. Por ejemplo, Nancy desde París, en Francia, nos dice, algún mensaje para mí, me siento sola, pero no me gusta estar con gente. Huyo de las relaciones de pareja. La gente importante en mi vida ha muerto antes de los 40. Es muy triste. Ese es su comentario. ¿Tienes algún comentario que hacerle a Nancy? Gracias, Nancy. A ver, voy a decirlo en forma general, porque cada persona es un mundo en sí mismo, ¿no? Habiendo tenido estas experiencias de pérdida, es obvio que una parte de tu alma o de ti misma, ¿no es cierto?, tiene miedo a la pérdida. Muchas personas eligen o evitan formar una pareja, evitan comprometerse emocionalmente por miedo a la pérdida, por el miedo al sufrimiento que puede ocasionar la pérdida de un ser querido. También puede ser que haya ocurrido experiencias desagradables en vidas pasadas, donde a lo mejor decidiste que no se podía confiar en el ser amado, no se podía confiar en las personas, o experiencias que te han llevado al miedo al compromiso. Este es un problema que tienen varias personas. No quiero decir que esto sea así exactamente en tu caso, pero son algunas de las ideas que pueden estar allí dando vueltas a nivel inconsciente. Evidentemente, esto es una terapia específica para cada persona. El doctor lo que hace es una lectura general de la pregunta
evidentemente está pues marcado por el tiempo que yo le estoy además intentando llevar hacia aprovecharlo el máximo posible y también por el conocimiento de la persona después de esa pregunta. En este caso, te hacen una pregunta de ataques de pánico mientras, Sandra es la pregunta, Sandra Ivonne, no sé desde dónde, pregunta ¿a qué se deben los ataques de pánico mientras me baño? Muy bien. Pueden deberse básicamente a dos cosas, porque aparte recuerdo la historia de una paciente con algo similar. Puede tener que ver con experiencias de vidas pasadas, ¿no? Imagínate que el baño, la ducha, recuerda a los campos de concentración, y entonces esta puede ser, no quiere decir que esto sea lo único, ¿eh? Cada síntoma puede tener cientos de experiencias que lo motivan, ¿no? Pero lo que yo he encontrado, por ejemplo, en una mujer también que tenía ataques de pánico en el baño, no podía estar en el baño con la puerta cerrada, tenía que tener siempre la puerta abierta, y resultó que una tía de ella había fallecido de un infarto de corazón mientras se tomaba una ducha. Y en realidad lo que ella estaba sintiendo eran las sensaciones de su tía en el momento del infarto, ¿no? Así que esto también podría ocurrir. Son cosas que hay que tener la plena seguridad de que se puede trabajar y se puede resolver. Correcto, eso es importante que lo digas. Alej, desde Nueva York, pregunta, me gustaría saber de dónde vienen mis miedos. Siento que vivo con miedo de que algo malo suceda. Lo siento en mi estómago y a mi mente le causa mucho estrés. Esa es su pregunta. Sí. Esta frase es muy típica. El miedo a que algo malo suceda, que lleva muchas veces a las personas a la necesidad de controlar o de vivir en estado de alerta. Generalmente es porque alguna vez, en una experiencia de vida pasada, algo malo sucedió, alguien murió a causa de un descuido o algún imprevisto provocó la muerte en esa vida pasada, y obviamente queda el recuerdo a nivel inconsciente de que algo malo puede suceder. Eso es una frase típica que trae muchas personas a la consulta y seguramente tiene su origen en una experiencia de vida pasada. Luz Mancebo desde Perú, en este caso, dice, tengo fobia social, me da como no poder ver y la mente dispersa. He vivido con el ruido mental, con la meditación ha disminuido, pero ¿en qué guarda relación con vidas pasadas? Bueno, no olvidemos una cosa, que en vidas pasadas una muerte, una experiencia muy común eran las ejecuciones, y las ejecuciones se hacían en público, ¿no? Entonces, muchas personas derivan fobias y miedos de este tipo de ejecuciones, porque cuando en el momento de la ejecución había un público ahí presente, diciendo cosas, gritando, entonces el contacto social, o cuando de pronto uno tiene que dar una clase, un curso o una charla frente a un auditorio, recuerdan ese tipo de ejecuciones. También puede deberse a traiciones, ¿no? Alguna traición que lleva al alma a desconfiar, ¿no es cierto?, del contacto social. Cuando se dan este tipo de situaciones, doctor Kabuli, me da vértigo humano porque hay personas de todo el mundo que están con casos de fobias y de problemas personales que nos iguala a todos. Es decir, que el mundo se hace chico cuando estamos en este tipo de conversaciones y eso me emociona tremendamente. No sé si tú sabes, Alfredo, que en realidad la indicación inicial, cuando se empezó a trabajar con la regresión a vidas pasadas, la indicación inicial eran las fobias y los miedos. Después el espectro se fue ampliando. Cuando yo mismo trabajé pensé que era lo que se iba a trabajar, y sin embargo después empezaron a aparecer muchas cosas, ¿no es cierto?, muchos elementos, muchos síntomas, conflictos, situaciones que se fueron mucho más allá de la fobia. Pero esta fue la indicación inicial de la terapia. Muy bien, es bueno saberlo. Natalia Moreno desde Bélgica, en Europa, habla de que fue diagnosticada de agorafobia desde los 16, tiene 37, manifiesta y va por su sexta recaída. Desafortunadamente, dice Natalia Moreno, esta vez me tomó embarazada.
¿Cómo hago, esa es su pregunta, para no pasarle mi fobia a mi bebé? Muy buena pregunta y una situación muy importante. Habla con el bebé. Explícale lo que te está pasando, explícale que este es un problema tuyo y que no tiene nada que ver con él. Tienes que protegerlo a tu bebé porque lo que sucede es que cuando el bebé está en el vientre materno no puede dejar de sentir lo que le pasa a la madre, porque el bebé está dentro del campo de conciencia de la madre, está dentro del campo emocional de la madre, y todo lo que piensa la mamá y todas las emociones de mamá inevitablemente quedan fijados en el inconsciente del bebé. Y eso se va a desarrollar después en la vida adulta. Pero tú puedes cuidarlo. Le hablas al bebé, te tocas la panza, le hablas en voz alta y le explicas, mira, yo tengo un problema, tengo un miedo, pero este miedo no tiene nada que ver contigo. Tú no vas a hacer caso de esto, mamá lo va a resolver y vas a crecer muy bien. Dentro de una pregunta interesantísima y dentro de unos minutos vamos a hablar de miedo a las cucarachas, de miedo a la fobia social, de miedo al dentista y a que simplemente pues le hurguen los dientes, pero eso será después de algo importante que tiene que decir también nuestro compañero John. En un minuto regresamos con el doctor Kabouli hablando de fobias y de miedos, cuál es la raíz en las vidas pasadas. Pues sí, Alfredo, vamos a dar un pequeño recordatorio. Simplemente queremos decirte que Mindalia está facilitando a personas interesadas de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres. Ponte en contacto con nosotros mandando un correo a más@mindalia.com, repetimos, más@mindalia.com, si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Así que continuamos cuando queráis, chicos. Seguimos en directo con el doctor Kabouli, experto en regresiones a vidas pasadas desde México. Nos dice Edu Arriaga, y yo le digo a nuestro compañero Deon que intente bajar el volumen para que no tengamos acoples y retornos. Pues desde México dice, cada vez que asisto al dentista no pueden trabajar en mis dientes. Mi sistema nervioso se activa provocándome náuseas y vómitos. ¿Qué hago para eliminar esta emoción, este miedo? Bueno, lo primero de todo, ¿no es cierto? Hay que partir de la analogía, es decir, el dentista, los elementos que utiliza, ¿no es cierto?, se asemejan mucho, ¿no es cierto?, a las torturas en épocas medievales, de modo que lo primero que tienes que hacer es identificar dónde está el miedo, cómo es este miedo y trabajar a partir de eso. Ese miedo te va a llevar directamente a la experiencia que lo estás originando. Pueden ser muchas cosas, pero no me sorprenderías que estuvieses atrapado en alguna experiencia de tortura o algo similar en una vida pasada. Y de ahí, obviamente, que una vez que trabajes con eso, vas a poder ir al dentista sin ningún problema. En México estamos ahora y Yena Sánchez, si tengo una sesión de regresión, su pregunta es, sin conocimiento de ninguna vida anterior, ¿a qué vida anterior se me llevará o recordaré? No, eso no se puede determinar de antemano, no sabemos, porque recuerda que para el alma el tiempo no existe, de modo que todas las vidas, las experiencias, en realidad para el alma no son vidas pasadas, porque el alma es una sola vida. Para el alma lo que nosotros llamamos vidas pasadas son experiencias, y están como los libros de una biblioteca, donde no hay un orden establecido para leer los libros. Lo mismo, volvemos al principio, el síntoma es lo que te va a llevar a esa vida en particular, a la experiencia donde se está originando. Por eso, para trabajar con vidas pasadas, es necesario partir de un punto determinado. Es decir, no podemos hacerlo por curiosidad, no podemos hacerlo para ver si las vidas pasadas existen, porque eso para el alma no significa nada. Entonces, tú partes del síntoma y el síntoma te llevará a la experiencia que lo está originando. Y no sabemos si será la primera, la última o cuál. En alguna ocasión has dicho que la gente cuando acude a tu consulta ya viene en regresión, no hace falta hacer nada más que aceptar que están en regresión, ¿es así? Es así porque la mayoría de las personas, cuando tú estás viviendo una situación en particular que no puedes controlar, que no puedes manejar, ya estás en regresión. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo sabemos, conscientemente no lo sabemos. Esta es la función del terapeuta. Básicamente el terapeuta entrenado de reconocer que la persona ya está en una experiencia que por lo menos no pertenece al marco de esta vida.
Como dije antes, puede ser el nacimiento, puede ser la primera infancia, puede ser la vida fetal o puede ser una vida pasada. Pero el terapeuta José Luis no es como el hipnoterapeuta que conduce a la persona hacia ciertos estados de conciencia ampliada, sino es más bien un escuchador y un conector, ¿no? Así es, el terapeuta es básicamente un facilitador. Yo diría que la palabra se utiliza, está muy extendida actualmente, pero es la palabra más adecuada, porque la experiencia ya está. Y no es que la voy a provocar yo como terapeuta. Yo voy a ayudar al paciente a conectarse con esa experiencia que está en su alma o en su inconsciente. Lo que sucede es que yo a priori no sé dónde está atrapada la conciencia del paciente, pero el síntoma me llevará hacia allí. Sabemos un poco más a través de esta pregunta sobre la regresión y es la siguiente. A ver, es que ya me perdí porque hay mucha gente que entra con preguntas y se me van hacia... Aquí está. Desde Chile, María Loreto Ferrada Sullivan dice, el saber la causa del trauma a través de una regresión, evidentemente, al descubrirlo en una vida pasada, ¿queda automáticamente borrado? Saberlo no es suficiente. Saberlo nos da el conocimiento. Lo importante es revivir la experiencia. Una vez que se encontró la causa, hay que agotar toda la carga emocional, toda la carga visceral y todos los pensamientos que están asociados con esa experiencia y terminar con esa experiencia. Eso es lo que va a terminar con el síntoma. De hecho, una cosa que tiene esta técnica es que nos permite trabajar los síntomas en forma puntual. Trabajamos una cosa y lo cerramos en esa sesión. A veces puede ser, si hay más experiencia, que sean necesarias un par más, pero básicamente en muy pocas sesiones se puede resolver el síntoma que trae la persona. Estamos hablando en directo con el doctor Kabuli, José Luis Kabuli, experto en regresiones, con muchísimas, más de 7.000 a sus espaldas, y hay muchas personas que quieren saber cosas, así es que vamos con ellas. De nuevo, Lidia Álvarez desde Colombia, le tengo horror a las cucarachas mientras vuelan. ¿Puedo hacer autorregresión para descubrir el porqué? Mira, hacer una autorregresión es muy difícil, porque probablemente tú puedas encontrar la experiencia, por lo menos tener un indicio. El tema es trabajar la experiencia y hacer lo que se necesite hacer. Imagínate, por ejemplo, una persona que está reviviendo una experiencia en la horca. A lo mejor puedes ver que te van a ahorcar, pero revivir la horca, revivir que la soga se aprieta al cuello, que te aprieta la tráquea, que no puedes respirar, eso no lo puedes hacer sola. Necesitas la compañía del terapeuta, el acompañamiento, que es el soporte, el sostén, ¿no es cierto? Y el estímulo necesario, el acompañamiento, ¿no es cierto? Hay que estar ahí para acompañar a la persona a pasar un momento que es muy duro. Natalia Moreno no nos dice desde dónde hace la pregunta. Insisto que por favor digáis desde dónde hacéis las preguntas para poder tener una sensación de comunidad que nos sirve a todos. Pues Natalia pregunta, ¿se puede hacer una regresión estando embarazada? Sí, se puede hacer. Yo lo he hecho varias veces, inclusive he tenido alumnas mejor dicho, embarazadas en los cursos, haciendo muchas regresiones. Lo importante es que antes de comenzar con la regresión hay que hablarle al bebé en voz alta y hay que explicarle lo que se va a hacer, ¿no? Generalmente yo como terapeuta lo que hago, pido permiso, apoyo mi mano sobre el vientre de la mamá, me presento y le hablo al bebé y le explico, mira, vamos a trabajar ahora con tu mamá va a revivir emociones muy importantes, pero esto tú no te vas a ver afectado, tú te vas a permanecer al margen, no te preocupes lo que suceda, al terminar esta sesión, mamá estará mucho mejor y podrá dedicarte toda su energía para atenderte a ti. A Marimir, se puede trabajar fácilmente. A Marimir, gracias José Luis. A Marimir desde Argentina le pedimos un poco de paciencia. Está poniendo muchas veces la misma pregunta, me dicen nuestros compañeros, porque quiere que se le pregunte. Yo hago una selección general, evidentemente no por tiempo, sino por interés para todos en cuanto a algo específico, para no quedarnos solamente en la persona, sino que sirva para otras. Así que vamos a hacer la pregunta de Marimir ahora, aunque creo que también se ha ido hablando a lo largo de esta conversación. ¿Hay algo que active en esta vida las fobias o miedos a vidas pasadas? Es muy sencillo.
son las experiencias que, por analogía, se parecen a la experiencia original. No tienen que ser exactamente la misma experiencia, porque obviamente si te enterraron viva en una vida pasada, no creo que te entierren viva en esta. Lo que sucede es que cuando uno va a entrar en el ascensor, entonces a nivel inconsciente, eso se parece a cuando uno estaba enterrado vivo. O, por ejemplo, una persona que se encuentra, como dijimos antes, frente al público y no puede hablar, suda, transpira, tiembla, se paraliza, no le sale la voz. ¿Por qué? Porque el público presente se parece al público de las ejecuciones en vidas pasadas. Entonces siempre lo que hay es un elemento de la vida cotidiana que de pronto se asemeja o recuerda al inconsciente la experiencia original. En este sentido, preguntan desde México, Elba de la Cruz, ¿cómo fue mi muerte si tengo fobia para hablar en público? Bueno, lo acabo de decir. Esto es una de las fobias más comunes, ¿no? Lo más probable es que sea una ejecución en público, o también puede serlo que en una vida pasada, ¿cierto?, te hayan ejecutado por hablar o por decir lo que no debías en ese momento. Hay muchas personas que ven coartadas sus dones, sus aptitudes, en particular la sanación, porque no nos olvidemos que durante la Edad Media muchos sanadores murieron en la hoguera o murieron en la horca, ¿no? Simplemente por sanar a sus semejantes, entonces, o por decir cosas que no se podían decir en ese momento, como lo que le pasó a Giordano Bruno. Joseba Junquera desde España, Euskadi, ¿las adicciones pueden del mismo modo tener su causa en vidas pasadas? Las adicciones es un problema más complejo, donde puede haber problemas de vidas pasadas, pero también de la vida fetal y del nacimiento. Si tu mamá, por ejemplo, estuvo tomando sedantes o analgésicos, o en el momento del nacimiento se utilizó anestesia general, o tu mamá tomaba medicación, eso también puede estar afectando, pero no hay que tomarlo como una sola cosa. La adicción es un problema, ¿no es cierto?, que va mucho más allá de esto, porque hay un cuadro social, ambiental, medioambiental, familiar que está influyendo y requiere un equipo multidisciplinario para atenderlo. Dos preguntas, una desde Estados Unidos que hace Lupita y otro desde Argentina que hace Eduardo. Lupita dice, ¿se pueden hacer regresiones a adolescentes? Eduardo remata, ¿a partir de qué edad es conveniente hacer una regresión? Sí, se puede hacer regresiones a adolescentes, se puede trabajar con niños a partir del momento en que el niño entiende lo que está sucediendo, pero hay que hacer una salvedad, o dos salvedades. Primero, los niños no van a trabajar como adultos. Y entonces lo importante, lo difícil no es si el niño hará o no hará la regresión, sino de qué manera el terapeuta se relaciona con el niño. Hay que estar entrenado en trabajar con los niños, porque un niño no va a trabajar 2 horas, trabajará 30 minutos, 40 minutos, lo hará con los ojos abiertos, y lo más probable que lo que el niño haga la regresión a través de un juego, o dibujando, o jugando con muñecos, ¿no? No va a ser una regresión como un adulto. Y en cuanto a los adolescentes, pueden trabajar, pero la salvedad es que el adolescente tiene que tomar la decisión de hacer la terapia, porque frecuentemente son las mamás o los papás los que envían al adolescente a la terapia, y cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que necesita sanar? Dice, yo no sé, mi mamá me mandó, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Luego dice, no, yo estoy bien, no me pasa nada, ¿no? Entonces, lo importante es que el adolescente tiene que tener claro lo que necesita sanar, lo que le incomoda, y tiene que tomar él mismo la decisión de hacer el trabajo. Karina, desde México, tengo terror e incertidumbre en la prosperidad y abundancia en todo. Algo con lo que mi mamá vivió en mi gestación, pues mi mamá se embarazó casi después de dar a luz a mi hermana. Sí, bueno, esto puede tener que ver con lo que viene de tu mamá o con algo de vidas pasadas. A lo mejor en vidas pasadas pudiste haber hecho un voto de pobreza como monje, o algo malo pudo haber pasado por hacer un mal uso del dinero, o haber causado dolor a otras personas para conquistar riquezas. Entonces,
estas cosas ahora le recuerdan al alma cosas que tal vez no deben hacerse porque es peligroso o porque simplemente no deben hacerse, ¿no? Hay preguntas de muchas personas que preguntan cómo contactar contigo, dónde hay terapeutas en España y fuera de España para poder hacer regresiones. ¿Alguna cuestión que quieras en ese sentido decir? Bueno, en principio hay terapeutas formados, ¿no es cierto?, en Argentina, en Chile, en México, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Uruguay y también en España, ¿no? Pueden entrar a mi web www.vidaspasadas.com.ar. Hay allí una sección de profesionales y si tienen alguna duda también escriben por mail, allí está el contacto y les diremos qué terapeutas están cerca de su lugar de residencia. Seguimos con más preguntas. Dexinita pregunta, no sé desde dónde, por favor poner vuestro lugar. Si me someto a una regresión, ¿me puedo quedar con una emoción, inseguridad, ira, miedo en mi vida actual? No, todo lo contrario. Si tienes una inseguridad, un miedo, una emoción no resuelta, ya estás ahí. De modo que lo mejor que te puede pasar es terminar con eso. Es decir, la regresión por sí misma no va a provocar una emoción ni va a provocar un miedo. El miedo ya está allí y lo mejor que puede hacer es terminar con eso. Lo que sí puede suceder es que a veces cuando la persona viene a trabajar un síntoma y termina con ese síntoma, otras cosas aparecen que antes estaban ocultas porque la atención estaba mayormente focalizada en ese problema. Una vez que desaparece el problema, aparecen otras cosas, a veces, ¿no es cierto?, pero que ya estaban allí desde antes. Denixita ha hecho su pregunta desde México, gracias por decírnoslo. Desde Chile, en este caso, una pregunta también interesante. ¿Uno va avanzando cada vez que nace? ¿Ha crecido como alma? Nos pregunta María Loreto Ferrada desde Chile. Sí, eso es obvio. Todas las experiencias son para crecer, independientemente de lo que sea. No hay una evolución hacia atrás. Lo que sucede es que a veces lo que uno puede tomar como una evolución hacia atrás es también una experiencia del alma. Para alguna situación en particular, el alma puede elegir una experiencia determinada que a los ojos nuestros parecería un retroceso, pero no es así. Todas las experiencias son válidas para el alma y siempre estamos tratando de aprender. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso no lo podemos saber. Hay muchísimas preguntas, va a ser imposible de todo punto responder a todas, José Luis, porque Vaya. nos están desbordando. Nuestros compañeros de producción nos dicen que están en este momento absolutamente colapsados a preguntas. Seguro que tendremos ocasión de hablar en otro momento, nos quedan unos minutos, pero también aconsejo a todas las personas que todavía no han sido respondidas que hagan su pregunta de nuevo o nuevas preguntas debajo del vídeo ya han diferido y José Luis, cuando pueda, podrá responder a esas preguntas ya por escrito que él vea. Correcto. Merecen esa respuesta. Entonces, vamos a seguir hasta donde podamos con estas preguntas en cuanto a fobias, en cuanto a bueno, pues problemas a nivel vital que tienen cada una de las preguntas que hacen y que se acercan hasta Mindalia Televisión. En este caso, desde Ecuador nos llega Sandra Ayala, que dice: ¿a qué se debe mi fobia al mar? Se me hace imposible subir a un bote sin sufrir de náuseas y mareos terribles. ¿Puede ser algo de mis vidas pasadas? Y a lo mejor te ahogaste en el Titanic. Perdón. Puede ser, pero mira, eso es muy típico también. Esto como la fobia a hablar en público, la claustrofobia. Hay algunas fobias que son muy clásicas con experiencias repetitivas, ¿no? O sea, es natural que si te ahogaste en un naufragio o tuviste un problema en un barco, ¿no es cierto? Entonces es obvio que la sola visión del barco ya te puede traer las náuseas y el miedo al paseo. Yo te aconsejaría que lo mejor que puedes hacer es trabajar con eso y después eso te haces un crucero. Buen consejo. Jocelyn Sainz desde Costa Rica dice: ¿por qué el temor a experiencias luminosas? Bueno, hasta ahora la verdad que no he visto eso, ¿no? La gente no viene a consultar por eso, pero lo que yo imagino es que a lo mejor puede ser el miedo a lo desconocido o haber sido engañado alguna vez en una experiencia similar en otra vida, ¿no? Entonces queda esa desconfianza o
el miedo que puede surgir de relatos escuchados en la infancia o en el momento de la vida fetal. Pero no me han consultado hasta ahora, nadie me ha consultado con ese miedo específico. Desde Venezuela, Tina Gress pregunta, ¿hay algo que haya sucedido en vidas pasadas puede repetirse? Perdón, ¿algo que haya sucedido en vidas pasadas puede repetirse en la presente? Sí, si no aprendiste la lección, esa experiencia se va a repetir. De hecho, hay personas que en la vida, en esta vida, viven repitiendo experiencias similares, porque resulta que hay algo que todavía no se pudo resolver, y el alma inconscientemente busca esa experiencia a ver si de una vez por todas termina de zanjarla y aprender lo que tiene que aprender. Una pregunta desde México. No he podido tener una relación de pareja. La mujer me rechazó para iniciar la relación. ¿Cómo se relaciona? ¿Puede relacionarse con vidas pasadas o esta misma vida? Bueno, puede tener que ver con experiencias con tus padres, puede tener que ver con experiencias familiares, con lo que viviste en el vientre materno y por supuesto también con vidas pasadas. Justamente te voy a decir, Alfredo, que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? En la actualidad hay más consultas por conflictos de pareja que por fobias en particular, ¿no? Es algo muy repetitivo y que a veces tiene su, como dije, su origen en la vida familiar, en lo que se vivió de niño, lo que ocurrió con mamá cuando estábamos dentro de su vientre, o también con experiencias de vidas pasadas que dejaron una huella profunda, ¿no? Paloma Eroza desde Estados Unidos. Fobias serpientes y catástrofes naturales. Sí, fobia a serpientes me recuerda de una mujer que vi aquí hace muchos años en España, ¿no? Y obviamente en una vida pasada la mordió una cobra y obviamente murió en esa experiencia. Lo interesante es esto, que esta mujer no podía, ni siquiera no podía oír hablar de serpientes. No hablemos ya de ver fotos y mucho menos de ir a ver una serpiente. ¿Sabes lo que pasó, Alfredo, después de la regresión? La mujer se probó a sí misma, se fue a a una tienda de venta de animales donde tenía una serpiente, fue y tocó la serpiente. Madre mía. Más preguntas que nos llegan desde todo. Había algo más asociado con las fobias a la serpiente. Catástrofes naturales. Y bueno, esto es como lo que vemos ahora, ¿no es cierto? Que está ocurriendo en la actualidad con los tsunamis, con los terremotos. Terremotos y tsunamis ocurrieron cientos a lo largo de miles de años, ¿no? Así que muchas personas se han visto envueltas en catástrofes, comenzando, por ejemplo, por el hundimiento de la Atlántida, ¿no es cierto? O la erupción del Vesubio, la destrucción de Pompeya. Es decir, hay muchas catástrofes que ocurrieron en vidas pasadas y que obviamente la persona que murió en esas experiencias quedó con esa impronta. Bueno, otra pregunta que nos llega también desde, espérate, porque se me van corriendo rápidamente y ya no cojo el hilo. México, concretamente. Soledad López dice, ¿por qué me asusta demasiado cuando escucho detonaciones y balazos? Me altera los nervios, no puedo dormir, me pongo a llorar y mi corazón palpita demasiado. Sí, eso le ocurre también a mucha gente, le pasaba a alguno de mis hijos también, con los fuegos artificiales, por ejemplo, porque obvio, eso recuerda a nivel del inconsciente, recuerdan situaciones de guerra, de bombas. No olvidemos que solo en este siglo hemos tenido muchas guerras, todavía las hay. En el siglo pasado, desde que se inventó la pólvora, muchas personas han muerto en batallas, en bombardeos, de modo que es natural que te ocurra esto. Miedo al futuro, miedo a llorar en público, miedo a trabajar en público. Un montón de preguntas que ya no pueden ser respondidas sino por escrito después, en diferido. Agradezco muchísimo todas estas preguntas, todo este interés. Voy a terminar con una que voy a elegir entre todas ellas, que creo que puede dar un poco también
de luz sobre tu trabajo y sobre este campo tan desconocido a veces como es el mundo de las regresiones. Daniel, desde Colombia, pregunta, José Luis, ¿has explorado el campo de las progresiones, o sea, llevar el alma a vidas futuras? Bien, voy a decirlo claramente. Como no existe el tiempo, en realidad no hay ni regresión ni progresión. Entonces, yo no exploro las progresiones porque no tienen valor terapéutico. Es decir, cuando una persona viene y consulta por una fobia, la fobia no se origina en algo que no ocurrió, sino que algo que ya pasó. Por otra parte, yo me dedico exclusivamente al trabajo terapéutico, a sanar lo que el alma necesita sanar. Espontáneamente ha ocurrido en un par de casos que algunas personas dijeron que estaban en el futuro, pero tampoco hay forma de probar eso. Por otra parte, el futuro existe solo como una probabilidad. Es decir, hay muchas experiencias que pueden ser vividas allí, como los libros de una biblioteca, pero en el instante en que yo elijo vivir una experiencia, todas las demás se caen. De modo que el futuro está allí, pero como una probabilidad de ser vivida. Ha sido muy intenso todo este tiempo el que hemos compartido contigo y tú has tenido pues la gentileza de compartir con todas las personas que han estado en este momento participando a lo largo de todo este tiempo en todas las partes del mundo, como has visto. Ha sido un honor para Mindale Televisión haberte tenido con nosotros. Seguro que nos encontramos en una próxima ocasión porque hay muchas preguntas muy buenas y mucho interés por este tema tan apasionante como es el de las regresiones a vidas pasadas. Muchas gracias, un honor, un placer, José Luis. Gracias a ti, Alfredo, y gracias a todos los que nos han escuchado de lugares tan distantes del mundo. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí siempre y confiar en Mindale Televisión. Le dejo el testigo a nuestro compañero John para que termine y cierre este programa. Gracias y hasta la próxima. Pues sí, Alfredo, muchísimas gracias también, Alfredo, José Luis, por esta magnífica entrevista. Muchísima participación hoy. Y hemos llegado al final de la entrevista. Como os decía, os voy a pedir simplemente unos gestos con los que podéis hacer un gran bien. Pulsar el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También podéis hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboráis con Mindalia y conseguís que estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo. Recordar también, pues muchísimos países hoy: México, España, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Francia, Argentina, Bélgica, Italia, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Portugal, Ecuador o Venezuela nos han visto hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto hoy, mucha gente en esta conferencia. Y recordaros para finalizar que podéis colaborar con nosotros en ese pequeño gran gesto que es suscribiros al canal en YouTube de Mindalia. Para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, hoy más que nunca, pero todos los días también, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.